Estamos viendo el libro de Hechos y algo que me gustó mucho del versículo que compartió Nicolás, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero si ustedes ven el título del mensaje de esta noche, le puse cuánto es necesario padecer. Y el primer versículo que quería leerles es este de 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, el versículo que leyó Nicolás ahí mientras estaban haciendo el tiempo de alabanzas. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que iba a contar Agustina y me dice ibas a contar algo de la canción, era eso, que sin ponernos de acuerdo, Nicolás leyó este versículo antes de cantar la canción y justamente es de lo que quiero que hablemos en esta noche. El Señor quiere trabajar en nuestras vidas, el Señor quiere forjar, quiere como alguien que trabaja el metal, que trabaja el oro, que va sacando las impurezas, que va dando forma, que va dando imagen. El Señor quiere trabajar así en nuestras vidas, pero es necesario para eso el padecimiento. El versículo 10 de 1 Pedro 5 dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este perfeccionar habla de terminar una obra completa. Vamos a ir ahora al libro de Hechos, a seguir este estudio que estamos haciendo. Y el día miércoles, Germán nos contó, vimos un estudio acerca de la conversión de Saulo. Y cómo después ya no era Saulo, sino que para Ananías era el hermano Saulo. Saulo se convirtió y ahora nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, aquel que fue encomendado por el Señor mismo después de haber ascendido el Señor. Así que busquemos Hechos capítulo 9, versículo 23. Dejemos ahí marcadito y antes de leer vamos a tener un tiempo de oración, vamos a pedir que el Señor nos guíe. Ahí Ani Paz dice, muy bien Agus, muy atenta. Ahí los hermanos siguen saludando, siguen conectándose. Buenas noches a todos los hermanos que se están conectando. Simón, Maga, bienvenidos también. Vamos entonces a orar y pedir que el Señor guíe este tiempo con su palabra. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, queremos que tu Espíritu Santo esté en nosotros, esté en medio de este tiempo, para que podamos entender, comprender qué es lo que dice tu palabra y por sobre todas las cosas qué es lo que tú quieres decirnos a nosotros, qué es lo que quieres decirme a mí. Queremos pedirte que tú estés obrando en este tiempo para que podamos entender y no solamente entender, sino también poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, antes de leer el versículo 23, quiero que leamos el versículo 16. Ahí en la conversión de Saulo, el Señor se le aparece a Ananías y le dice que vaya a verlo. Ananías asustado dice, él nos metía presos, tiene autoridad, trae cartas, quiere llevar a los cristianos. Pero el Señor en el versículo 16 dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esta frase la voy a repetir varias veces en esta noche y quiero que la tenga en su mente. ¿Cuánto es necesario padecer? Hoy vamos a ver desde el versículo 23 hasta el 31 y se va a repetir un patrón particular en la vida de Pablo. Pablo o Saulo va a empezar a obedecer a Dios, va a empezar a buscar agradar al Señor y cada vez que él empieza a actuar, a obedecer, a crecer en el camino del Señor, vienen los padecimientos. Pero también con los padecimientos viene una salida por parte del Señor. Y vamos a ver que se vuelve a repetir que entonces de nuevo Saulo empieza a obedecer al Señor, viene otro padecimiento y viene el Señor y lo libra. Y es una constante que se va a repetir en toda la vida de Pablo. Incluso a tal punto que a veces el Señor simplemente le dice, la salida que le ofrece el Señor es, bástate mi gracia. No necesitas más que mi gracia en medio del padecimiento. Y vamos a ver que Pablo fue perfeccionado a través de los padecimientos. Dios fue haciendo su obra en la vida de Pablo a través de los padecimientos. Dios fue forjando su voluntad en la vida de Pablo a través de los padecimientos.
Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El versículo 23 dice, pasados muchos días. ¿Cuánto tiempo piensan que eran esos muchos días? Les diría que lo escriban, o bueno, escríbanlos. De todas maneras yo ahora se lo voy a decir, pero hasta que me llegue, ya seguro se los habré dicho. Pero bueno, quiero ir viendo más o menos cuándo piensan ustedes que eran esos muchos días. Lo que se quedó en los versículos anteriores es que Saulo se convirtió y él anunciaba en Damasco el Evangelio. El versículo 22 dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya escribieron ahí cuánto eran esos muchos días. A mí seguro va a tardar un poquito en llegarme, pero lo voy a ir leyendo enseguida. Mientras vamos a ir a Gálatas capítulo 1 para ver cuántos fueron estos muchos días. Muchos días son muchos días. Muy bien ahí, alguien estaba bastante atenta. Se hace la pícara también. Pero bueno, sí, eran muchos días, qué sé yo. Eran muchos días. Bueno, versículo 11 de Gálatas capítulo 1. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si hasta ahora no lo sabían, ahora pueden adivinar que el que escribió esta carta fue Pablo, y está hablando justamente de su conversión. Ahí camino a Damasco, cómo se convirtió, se encontró con el Señor se le reveló a él, y él conoció el evangelio. Ahí Silvana dice un año, no es un año. Y miren el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, 15 de Gálatas 1, 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no lo consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí alguien dice un mes. No, tampoco es un mes. Versículo 18, y acá están los muchos días. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años pasaron desde que Saulo se convirtió, desde que Saulo se encontró con el Señor, desde que vino esta luz del cielo y el Señor mismo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después de 3 años, recién Saulo va a ir a Jerusalén. Estos muchos días que pasaron fueron 3 años, pero es muy interesante pensar o considerar qué pasó en estos 3 años. En estos 3 años, Saulo se ocupó de tener comunión con Dios. Saulo se ocupó 3 años, dice Silvana, no sé si lo dijo después de que yo lo dije o no, pero sí, estás en lo correcto, son 3 años. El versículo 12 de Gálatas 1 dice que todo lo que él aprendió no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si bien la Biblia no lo dice explícitamente, sí nos da a entender Pablo en estos pasajes que durante estos 3 años él estuvo en una comunión tal con el Señor, que fue el Señor el que fue edificando su vida, el que se le fue revelando a él. Pablo empezó a predicar el Evangelio, pero él nunca había escuchado, nunca había aprendido de ningún discípulo cómo hacerlo, nunca había escuchado el Evangelio de Jesucristo, que alguien se lo esté enseñando. Simplemente tuvo este encuentro y él dice, a mí no me lo reveló ningún hombre, me lo reveló el Señor. En primer lugar vemos que en estos años, en estos muchos días, que eran 3 años, Saulo estaba ocupado en conocer a su Señor. Saulo estaba ocupado en conocer a ese Jesús con quien él se había encontrado camino a Damasco. Saulo estaba ocupado en tener comunión con él. ¿Y se acuerdan que dijimos que íbamos a ver un patrón en la vida de Pablo? Obedece al Señor, quiere agradarle. Bueno, en este caso quería agradarle, conociéndole, buscándole, recibiendo la revelación de parte de él. ¿Y qué pasaba? Vienen los padecimientos. Y entonces llegan acá los padecimientos para Pablo, pero versículo 23, Hechos, capítulo 9, versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle.
pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dijo Jesús. Y acá empezaba Saulo, o Pablo, voy a decir Pablo de ahora en más para no marearme. Acá vemos cómo Pablo empezaba a padecer por el nombre de Cristo. Este padecimiento con el que se encontró fue un encierro, no lo dejaban salir, procuraban, buscaban matarle, buscaban quitarle la vida, no dejaban que se escape de ahí. Pero en ese padecimiento el Señor mostró una salida, el Señor lo libró. Y miren qué salida humillante que era para Pablo. Pablo llegaba a Damasco con las cartas, las recomendaciones de las personas más importantes de ese tiempo, llegaba con autorizaciones para entrar a las iglesias, para llevar preso a los cristianos, a cualquiera que encuentre hablando acerca de Cristo, él podía llevarlo a la cárcel, podía dar una orden para que lo maten, podía ponerse ahí como tribuno y ver cómo lo mataban, como hizo con Esteban. Pero él entró a la ciudad en el versículo 8, llevado de la mano. Ni siquiera podía ver cuando entró a Damasco. La idea de Pablo cuando entraba a Damasco era, voy con toda la autoridad, y el Señor le dijo, no, vas a entrar sin poder ver y te van a llevar de la mano. ¿Y cómo pensaba salir? Pablo pensaba salir con todos los creyentes encarcelados, llevándolo a Jerusalén para que los encierren, para que los maten. ¿Y cómo sale? La salida que le da Dios en el versículo 25, los discípulos lo tomaron de noche, lo bajaron por un muro, lo descolgaron de una canasta que servía para las tareas diarias, para juntar heno, para juntar hierbas que seguramente estaba sucia. En eso bajó Pablo. Él pensaba salir con toda la gloria de la ciudad y ahora estaba saliendo como un delincuente. Él pensaba llevarse prisioneros, pero ahora el que era perseguido era él. Sin duda esta no era la salida que le gustaría a Pablo, pero sí fue la salida que le dio Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Versículo 32, en Damasco el gobernador de la provincia guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. 2 Corintios capítulo 11. Él dice, esto fue para mí mi debilidad. En ese momento me sentí débil. Yo que en otro tiempo era fuerte, me creía con autoridad, en ese momento fui débil. Pero ¿saben qué? En ese momento en el que Pablo se sintió débil, fue el momento en el que Dios estaba obrando en su vida. Fue el momento en el que Dios le estaba mostrando una salida. Aunque para Pablo era una debilidad, es en esa debilidad el lugar donde Dios actúa. Aunque Pablo hubiera preferido otro tipo de salida, esta era la salida que él necesitaba. Muchas veces la respuesta de Dios no va a ser exactamente lo que estamos esperando, pero siempre la respuesta de Dios va a ser la que necesitamos. Lo repito, muchas veces la respuesta que nos va a dar Dios en medio de un padecimiento no va a ser exactamente la que estamos esperando, pero que no te queden dudas que la respuesta que vas a recibir es la que Dios cree que necesitas en ese momento. Primera de Pedro capítulo 5, después de muchos padecimientos, sean perfeccionados. Ese es el camino que usa Dios para perfeccionarnos, para hacernos completo, para darnos forma. Esta era la manera en la que Dios estaba forjando, estaba trabajando, estaba moldeando la vida de Pablo. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo tenía el deseo, tenía ganas de juntarse con los hermanos, quería tener comunión con los hermanos. Y si hay algo que vemos en la vida de Pablo, a través de todas las epístolas que escribió, es que lo que había en su corazón, la preocupación que tenía él, incluso él mismo lo dice en 2 Corintios 11:28, no lo busquen, yo se los leo, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias.
Es que en la vida de Pablo fue un constante el preocuparse por los hermanos, el preocuparse por las demás iglesias, el preocuparse porque las personas puedan crecer, puedan ser edificadas, puedan tener comunión con Él. Por eso tantas veces vemos en sus epístolas que Él dice, repite esta frase, unos con otros. Dice que os améis unos a otros, que os esperéis, que os soportéis, que tengáis paciencia, que no os devoréis. Y tantas veces él usa esta frase unos con otros porque en su corazón estaba el deseo, tenía la preocupación por las iglesias. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este era el amor que tenía Pablo, que él tenía tanto deseo de que los hermanos crezcan, de que los hermanos sean edificados, de que los hermanos sigan creciendo en los caminos del Señor, que él dice, yo sufro como si estuviera dando a luz. Yo nunca voy a entender ese sufrimiento, pero sí sé que todas las madres que están viendo lo conocen, lo entienden, lo sufrieron, lo vivieron. Imagínense, yo cuando nací pesé 4,6 kilos. Imagínense los dolores de parto que le causé a mi mamá. Mi mamá debe medir unos 55 máximo y tuvo que dar a luz un bebé de 4,6 kilos, parto natural. Ella sí que conoce los dolores de parto. Y esto decía Pablo, ¿no? Esos mismos sufrimientos que tiene una madre cuando está dando a luz, yo los siento esperando que ustedes crezcan, que Cristo sea formado en ustedes, que ustedes muestren a Cristo en sus vidas. Este era el deseo profundo en el corazón de Pablo, pero cuando él quería agradar a Dios, cuando él quería con este deseo de agradar a Dios, fijarse en los hermanos, visitar a los hermanos, juntarse a los hermanos, ¿qué viene? Si está prestando atención, sabe que viene el padecimiento. Los hermanos le escapaban, los hermanos le mostraban indiferencia, los hermanos le tenían miedo por lo que él fue tiempo atrás. Imagínense cómo se sentía Pablo. El Señor le había dicho que iba a ser instrumento escogido, que iba a mostrar su nombre, pero cuando él intentaba juntarse con otros cristianos, le daban la espalda, sentía indiferencia. Vino el padecimiento en la vida de Pablo. Pero también junto con el padecimiento, ¿qué vimos que viene? Viene la salida de parte de Dios. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. La vida de Bernabé está para un estudio completo, ¿no? Seguramente en el transcurso ahora del libro de Hechos vamos a, no sé si yo o alguno de los hermanos que va a seguir con este estudio, va a poder ahondar un poquito más en la vida de Bernabé, que en versículos anteriores se nos daba como el ejemplo de aquel hombre que había vendido toda su heredad para darla, para entregarla a los pies de los apóstoles y para que sea repartido a los que más necesitaban. El hijo de consolación le llamaban. Y miren de interesante este nombre, el hijo de consolación, que consolación significa justamente eso, el que se pone al lado de alguien que está caído para ayudarlo a levantarse. Eso es consolación. Y esto se cumplía en la vida de Bernabé. Y en esta situación, la salida de parte de Dios vino a través de un hermano. Vino a través de un hermano que se puso al lado de Pablo en esta situación difícil y que aunque todos estaban en contra de él no miró su apariencia, no miró su pasado, sino que Bernabé vio la obra de Dios en la vida de Pablo. Bernabé se fijó en lo que Dios era capaz de hacer en una vida y no en el pasado de esa persona. Nosotros muchas veces somos como estos hermanos. Juzgamos, miramos el error de los hermanos, miramos el pasado de los hermanos, en lugar de ver la obra de Dios. Nosotros pensamos que la gracia y la misericordia de Dios solamente son para mis pecados, solamente es para mi pasado, pero si es para el del hermano, no. Al hermano hay que señalarlo, al hermano hay que recordarle su pecado, al hermano hay que escapársele, al hermano hay que tener indiferencia. Hacen falta más Bernabé en las iglesias. Personas que se pongan al lado del que está caído
no para recordarle su pecado, sino para ponerle el brazo, rodearlo con su brazo y ayudarle a levantarlo. La salida de parte de Dios fue Bernabé, el hijo de consolación, aquel que vio a Pablo como aquello que Dios quería hacer en él y no como lo que él había sido. Dios seguía formando, seguía forjando la vida de Pablo a través de los padecimientos. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Los hermanos, gracias a Bernabé, recibieron a Pablo, y otra vez Pablo busca obedecer, busca agradar a Dios, y con valentía, eso significa denodadamente, con valentía, sin miedo, con denuedo, hablaba acerca del nombre de Jesucristo. En el versículo 15 de este mismo capítulo, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo tenía en su corazón, así como el deseo de edificar a la iglesia, también tenía en su corazón el deseo de cumplir el propósito que Jesús le había dado. El propósito por el cual este Ananías se había acercado a él, porque Jesús le dijo: instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Y esta era la misión que quería cumplir Pablo. Él empezaba a agradar a Dios, a propósito que Dios le había dado, hablaba sin miedo el nombre del Señor. En el versículo 20 también dice: enseguida hablaba. El versículo 22, él dejaba claro que Jesús era el Cristo, hablaba valerosamente, pero si venimos prestando atención, cuando Pablo intenta obedecer y agradar a Dios, ¿qué vienen? Padecimientos. Y en este caso, los griegos procuraban matarle. Yo me imagino al pobre Saulo, al pobre Pablo. Él estaba en Jerusalén, estaba con todos los discípulos, y los discípulos ya tenían la iglesia formada, ya era un grupo de hermanos que se reunía, que se juntaba, que seguía la doctrina de los apóstoles, que se juntaban para el partimiento del pan, que ya empezaban a vivir como una primera iglesia. ¿Y a quién persiguieron? ¿Detrás de quién fueron? ¿A quién escogieron para ponerlo como objetivo para matarle? ¿A Pedro? No. ¿A Juan? ¿A Jacobo, que estaban como líderes de la iglesia? Tampoco. ¿A quién querían matar? A Saulo. Otra vez los padecimientos venían a la vida de Saulo. Y Dios quería formar su voluntad en él. Y Dios también, juntamente con esto, le va a mostrar, le va a ofrecer, le va a poner delante de él una salida. Cuando supieron esto los hermanos, versículo 30, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y entonces uno piensa: bien, Dios lo sacó de ese lugar peligroso en el que estaba, y si él se había metido en problemas por predicar el nombre de Jesús, bueno, es lo más sensato por parte de los hermanos que lo lleven a un lugar alejado donde no pueda predicar, donde pueda estar tranquilo, donde se olviden de él por un tiempo. Pero el corazón de Pablo era cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Y aún a ese lugar al que lo habían mandado, a Tarso, él sigue predicando y anunciando a Cristo. El versículo 15 de Hechos, unas hojitas más adelante, capítulo 15, versículo 23, dice: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. En Siria Damasco era la capital de Siria, así que las iglesias de Siria probablemente fueron aquellas que estuvo Pablo predicando el evangelio esos 3 años que estuvo primero en ese lugar. Pero las de Cilicia, adivinen qué ciudad queda en Cilicia. Justamente Tarso, el lugar a donde lo mandaron los hermanos. Le enviaron a Tarso. Y en ese lugar ya había una iglesia. Miren, unos cuantos capítulos más adelante, ya vemos que hay una iglesia, ya vemos que hay hermanos que se reúnen. ¿Y de quién creen que fue ese trabajo? ¿De quién creen que fue aquel que llevó el evangelio a esos lugares? El mismo Pablo. Porque la respuesta a la salida de Dios
no fue deja de predicar. No fue si vos estás sufriendo padecimiento por predicar mi nombre, la solución que le ofreció Dios no es dejar de predicar. Es andar a un lugar donde te reciban. Andá donde yo te quiero llevar. No quiero que te quedes acá porque mi voluntad es que vos sigas haciendo esta obra, pero en otro lugar. Dios seguía forjando su voluntad en la vida de Pablo a través de los padecimientos. Siempre a través de los padecimientos Dios nos moldea su voluntad en nosotros, y lejos de desanimar a Pablo, todos estos padecimientos lo único que conseguían es que se haga más fuerte. Por eso es que en el versículo que leímos hace rato, Pablo dice, si en algo me puedo gloriar, es en mis debilidades. Porque cuando me doy cuenta que soy débil, ahí es cuando Dios actúa. Hermanos, que esto nos sirva también de lección a nosotros. Muchas veces nosotros estamos confiados en cualidades, en actitudes, en quizás autoridad como Pablo, en mis capacidades, en lo que yo puedo hacer, y entonces en esos momentos adivinen qué va a mandar Dios para que nos demos cuenta que somos débiles. Padecimientos. Ahí es cuando Dios manda padecimientos a nuestra vida para que nos demos cuenta de que delante de Dios somos débiles, de que delante de Dios nosotros no podemos y que necesitamos que Él sea el que actúe en nuestras vidas, de que Él sea el que forje nuestra vida, el que Él muestre su voluntad a través de nuestras debilidades. Pablo iba edificándose a través de estos padecimientos, pero no solamente Pablo era bendecido a través de estos padecimientos, sino que el versículo 31 dice también, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En primer lugar, tenían paz. Aquel que antes las perseguía, aquel que era el caudillo de los judíos, que entregaba a los creyentes a la cárcel, que los mataba, ese tal Saulo de Tarso, ahora era un cristiano, y toda esa persecución que sufrían ahora se había convertido en paz. También dice, eran edificadas, crecían en el conocimiento del Señor, se hacían cada vez más fuertes, tenían un cimiento más firme y ellos iban creciendo, se iban acercando cada vez más a los que el Señor quería de ellos. Andaban en el temor del Señor. Junto con este edificarse también venía la obediencia. Estos hermanos, estas iglesias eran obedientes a lo que el Señor le mandaba. Y en último lugar dice, se acrecentaban, se agrandaban en número, es acrecentarse, se agrandaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuánto es necesario padecer? La única manera de aprenderlo es de la manera difícil. Hermanos, si en este momento de tu vida estás pasando padecimiento, déjame decirte que Dios está trabajando en tu vida. Dios está forjando su voluntad en vos. Dios está sacándote las partes imperfectas para que vos puedas ser como a Él le agrada. ¿Querés agradar a Dios? Bueno, la forma de hacerlo es quitar las partes que desagradan a Dios. ¿Y saben cómo se hace? A través de padecimientos. Después de padecer un poco de tiempo, dice 1 Pedro, porque siempre con los padecimientos el Señor envía la salida. El Señor envía la forma de librarnos. Por eso dice por un poco de tiempo. Los perfeccione, los establezca, fortalezca. Y vos me escuchás acá hablar de padecimientos y esto es algo importante que quiero decirte. Estos padecimientos en la vida de Pablo eran para ayudarle a acercarse a Dios, pero porque, ¿cuál dijimos que era lo primero que pasaba en su vida? Él intentaba agradar a Dios, y entonces los padecimientos le llevaban a ser como Dios quiere que sea. Lo vuelvo a repetir. Pablo quiere agradar a Dios, Dios ve cosas en Pablo que no le agradan, entonces a través de los padecimientos va limpiando, va lijando, va limando esas cosas que están mal, para que Pablo pueda ser realmente agradable a Dios. Eso pasa también en nuestra vida, pero no significa que todos tus padecimientos de hoy sean por eso. Porque si vos no estás, los padecimientos que están sufriendo, quizás sean la forma en que Dios te está llamando la atención para que vos lo mires,
para que vos reconozcas que Él es Dios, para que vos volvás a acercarte a Él, para que te arrepientas de lo que estás haciendo mal y puedas volver a la comunión con Él. Y ahora sí, buscando agradarle, que Él empiece a trabajar en tu vida. Este fin de semana compartíamos con la familia Cardoso un pasaje en Marcos. Dice que el Señor Jesús estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y esta palabra establecer habla de esto. El Señor Jesús quería trabajar en sus vidas, eso es establecer, forjar un carácter en sus vidas. ¿Para qué? Para que los apóstoles estén con Él, para que le agraden y después, a través de ellos, servir. Hermanos, queremos que nuestras iglesias sean bendecidas, así como eran bendecidas estas iglesias, que tenían paz, que eran edificadas, que obedecían a la voz del Señor, que se agrandaban, que acrecentaban, fortalecidas en el Espíritu Santo. Es necesario que haya Pablos en nuestra iglesia que busquen agradar a Dios. Y no solamente que busquen agradar a Dios, sino que sean conscientes, que sepan y estén dispuestos que para agradar a Dios hacen falta los padecimientos. Para agradar a Dios hace falta que Dios obre en nuestras vidas y nos vaya moldeando a su imagen, a la imagen de Cristo. Por eso Pablo dice, a fin de que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, Dios quiera que esto haya sido de bendición para ustedes, Dios quiera que podamos tomar el ejemplo del apóstol Pablo, alguien que buscaba agradar a Dios y que entendía, porque el mismo Señor lo había dicho, que para hacerlo le iba a ser necesario padecer. La vida cristiana no es fácil, lamento informarles eso, hermanos. Si usted pensaba que la vida cristiana era fácil, quiero tirarle un baldazo de agua fría y decirle, la vida cristiana no es fácil, porque para agradar a Dios es necesario padecer, es necesario limpiarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Pero algo que sí, no tengo duda, es que aunque no es fácil, es la mejor vida que hay, porque la vida sin Él sí que es imposible. Así que, hermanos, espero que podamos, como el apóstol Pablo, aprender a padecer, pero a padecer para agradar a nuestro Dios. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Un abrazo grande a todos y no sé hasta cuánto vamos a seguir así, alejados. Pero bueno, los hermanos están buscando la manera de acercarnos a través de Zoom. Ahí miren, justo me mandaron ahí una notificación. Gracias, Javi. El lunes 20 de julio, mañana a las 20:30, reunión especial por Zoom. Cualquier consulta al grupo de WhatsApp de la Igle o por MP. Bendiciones. Ahí justo, miren, mañana, Día del Amigo. Qué mejor que recordar y pasar un tiempo hablando, viendo las caras a nuestros hermanos, a disfrutar de esa comunión que tiene que haber, esa comunión que buscaba Pablo, esa comunión que ahora nosotros podemos tener. Espero que no haya ninguno que nos ignore, que recuerde nuestro pasado y que todos podamos ser Bernabés, que miramos las fallas y decimos, Dios puede obrar ahí. Bueno, hay unos saludos más, gracias, bendiciones para toda la iglesia de Anita Hoffman de Buenos Aires. Juancito también, buen descanso, Javicho, igualmente, Dios con vos. Así que, hermanos, bendiciones, muchas gracias y nos estaremos viendo mañana si Dios quiere por Zoom, y si no, cuando levanten la cuarentena nos estaremos viendo y nos daremos un abrazo muy grande. Bendiciones, hermanos.